¿Cómo construir una autoestima saludable? Aprendiendo a quererte a ti mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces es tan difícil valorarte a ti mismo? ¿Has notado cómo tu diálogo interno puede ser más crítico de lo que jamás serías con algún amigo o conocido cercano? ¿Te has encontrado buscando constantemente la aprobación de los demás para sentirte más valioso? Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aportando Algo. Hoy vamos a explorar un tema fundamental para nuestro bienestar psicológico, la autoestima. Pero no vamos a quedarnos en conceptos abstractos. Vamos a analizar qué es realmente una autoestima saludable y, lo más importante, cómo podemos irla desarrollando. La autoestima es, en esencia, la valoración que hacemos de nosotros mismos. Es esa voz interior que nos dice si somos suficientes, si merecemos amor, si merecemos respeto, si tenemos derecho a ocupar nuestro espacio en el mundo. Y aunque parezca algo muy personal e íntimo, la autoestima tiene un impacto enorme en prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Nuestras relaciones, trabajo, salud mental e incluso la salud física. Es importante aclarar que cuando hablamos de autoestima saludable, no nos referimos a pensar que somos perfectos o superiores a los demás. De hecho, la investigación psicológica muestra que una autoestima inflada, elevada o de alguna manera narcisista puede ser tan problemática como una autoestima baja. Lo que buscamos es tener un equilibrio, reconocer nuestro valor inherente como personas, mientras que al mismo tiempo aceptamos nuestras imperfecciones y áreas de crecimiento. Según el psicólogo Nathaniel Branden, considerado uno de los principales expertos en el tema, la autoestima saludable tiene dos componentes fundamentales: la autoeficacia y el autorrespeto. Pero, ¿qué son estos términos? La autoeficacia es la confianza en nuestra capacidad para pensar, aprender y tomar decisiones adecuadas. Mientras que el autorrespeto es la convicción de que tenemos derecho a ser felices y a que se respeten nuestros valores y necesidades. Contrario a lo que muchas veces nos hacen creer. La autoestima no es algo con lo que nacemos o es un rasgo fijo de la personalidad. Es más bien un conjunto de habilidades y actitudes que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, con el pasar del día a día. Y aunque nuestras experiencias tempranas ciertamente juegan un papel muy importante, nunca es tarde para trabajar en una relación más saludable con nosotros mismos. Tampoco debemos confundir la autoestima con la confianza. La confianza suele estar relacionada con nuestras habilidades en áreas específicas, como confío en mis capacidades como orador o confío en mis habilidades matemáticas. Mientras que la autoestima es un poco más global, deberíamos de ampliar ahí un poco el panorama. Tiene que ver con el valor que nos damos como personas, independientemente de nuestros logros o nuestros fracasos. ¿Y de dónde viene la baja autoestima? Probablemente nos estemos preguntando. Las causas pueden ser múltiples. A veces surge de mensajes negativos que recibimos en la infancia, ya sea explícitos como "no sirves para esto", o implícitos como padres que son extremadamente críticos o con expectativas bastante elevadas, casi inalcanzables. Otras veces se desarrolla a partir de experiencias de rechazo, fracaso o incluso el bullying. Las comparaciones constantes con los demás, especialmente en la era de las redes sociales, también pueden ir minando nuestra autoestima poco a poco. Y no olvidemos los mensajes culturales y mediáticos que a veces nos bombardean con estrategias de éxito, belleza
o cánones de felicidad completamente irreales. Lo fascinante es que si bien estos factores pueden influir en cómo nos vemos a nosotros mismos, no determinan nuestra autoestima de manera irrevocable. Podemos aprender a cuestionar esas voces críticas internalizadas y desarrollar una relación más compasiva con nosotros mismos. Veamos algunos ejemplos prácticos de cómo las personas pueden trabajar en su autoestima. Luis, por ejemplo, creció con un padre extremadamente crítico que nunca estaba satisfecho con sus logros académicos. Como adulto, Luis se convirtió en un perfeccionista que nunca se sentía suficiente, sin importar aquellos éxitos profesionales que llegaba y lograba. Comenzó a trabajar en su autoestima, identificando y cuestionando esa voz crítica interna, que sonaba sospechosamente como su padre. Cada vez que se encontraba pensando debería hacerlo mejor o esto no es suficiente, se detenía y se preguntaba, ¿esto es realmente cierto? ¿Le diría esto a un amigo en mi situación? Gradualmente, Luis aprendió a reconocer sus logros y a establecer expectativas más realistas para sí mismo. Otro ejemplo podría ser el de Sofía. Siempre basó su valía personal en su apariencia física. Las fluctuaciones de peso, los cambios en su cuerpo iban afectando profundamente cómo se sentía consigo misma. Decidió trabajar en desarrollar una identidad más amplia, reconectando con otras partes de sí misma más allá de su apariencia. Comenzó a llevar un diario donde registraba cualidades no relacionadas con lo físico que valoraba en sí misma. Su capacidad para escuchar a los demás, su perseverancia, su creatividad, entre otras. También empezó a practicar ejercicio para cambiar su cuerpo, entre comillas, ya que parte fundamental era más el sentirse bien, el sentirse sana, fuerte, con energía, en un aspecto más vital. Con el tiempo, su valor personal dejó de estar tan atado a su imagen en el espejo. Javier, por su parte, como otro ejemplo, tenía dificultades para establecer límites en sus relaciones. Siempre decía sí a las peticiones de los demás, incluso cuando le suponían un gran sacrificio, porque tenía ese miedo de ser rechazado si se negaba a las peticiones. Un terapeuta le ayudó a ver que este patrón reflejaba una creencia subyacente. Entre comillas, podríamos decir, solo soy valioso si soy útil a los demás. Comenzó a practicar pequeños actos de autoafirmación, como decir, necesito pensarlo, antes de comprometerse a algo, o directamente con un no puedo en esta ocasión. Aunque al principio le generaba ansiedad, cada pequeño límite que fue estableciendo fortalecía su autorrespeto. Y por último ejemplo, Marta había interiorizado desde niña que sus opiniones no eran importantes. En reuniones de trabajo rara vez compartía sus ideas por miedo a ser juzgada. Empezó a establecer pequeños desafíos como comprometerse a hablar al menos una vez en cada reunión. También comenzó a registrar las ocasiones en que sus contribuciones fueron recibidas, creando de cierta manera evidencia contra su creencia de que lo que digo no es valioso. Gradualmente empezó a confiar más en su voz y a expresarse con una mayor seguridad. Estos ejemplos nos muestran que la construcción de una autoestima saludable no ocurre de la noche a la mañana, pero es definitivamente posible a través de prácticas que son consistentes. Aquí hay algunas estrategias que la investigación psicológica ha demostrado ser efectivas. Por ejemplo, el practicar la autocompasión. La psicóloga Kristin Neff ha demostrado que tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad que ofrecerías a un buen amigo es más efectivo que la autocrítica para motivar el cambio y mejorar nuestro bienestar. La autocompasión implica reconocer nuestro sufrimiento sin juzgarlo.
Entender que las dificultades son parte de la experiencia humana compartida y hablarnos con amabilidad. Identificar y desafiar pensamientos negativos automáticos. Estos son aquellos pensamientos que surgen rápidamente y dan por sentadas nuestras deficiencias. Por ejemplo, soy un desastre, nadie me va a querer, siempre arruino todo, entre otros. La terapia cognitivo-conductual nos enseña a detectar estos pensamientos y cuestionar su validez y reemplazarlos con alternativas más realistas y compasivas. Establecer límites saludables. Aprender a decir no cuando es necesario. A comunicar nuestras necesidades y alejarnos de las relaciones que van desgastando constantemente nuestra valía es fundamental para buscar esa autoestima sólida. Cultivar una mentalidad de crecimiento. La psicóloga Carol Dweck ha investigado extensamente cómo nuestra actitud hacia el fracaso y los desafíos impactan en nuestro desarrollo. Quienes tienen una mentalidad fija ven en los fracasos como evidencia de sus limitaciones inherentes, mientras aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento los ven como esas oportunidades para aprender y mejorar. Cultivar esta segunda perspectiva fortalece a nuestra autoestima, al separar nuestro valor personal de nuestros éxitos o nuestros fracasos puntuales. Practicar la gratitud y la atención a nuestras fortalezas también es una manera de ir mejorando esa autoestima. Dedicar tiempo regularmente a reconocer lo que valoramos en nosotros mismos y lo que va bien en nuestra vida llega a manejarse de alguna manera en que esa tendencia a enfocarnos a lo negativo se va viendo de alguna manera contrarrestada. También podemos optar por cuidar nuestro bienestar físico. No debemos de subestimar aquel impacto que tiene ese sueño adecuado, la alimentación balanceada y el ejercicio regular en cómo nos vamos sintiendo con nosotros mismos. Esa conexión mente-cuerpo es bastante poderosa. Y rodearnos de personas que nos valoran y nos apoyan. Si bien la autoestima debe venir principalmente de nuestro interior, las relaciones saludables pueden reforzar nuestra percepción positiva de nosotros mismos. Para esta semana les propongo un reto: identificar y modificar una rutina diaria de autocrítica. Todos tenemos momentos o situaciones específicas donde somos especialmente duros con nosotros mismos. Quizás al mirarnos al espejo, al cometer un pequeño error en el trabajo o al compararnos con alguien más en redes sociales. Identifiquen uno de esos momentos y diseñen una respuesta alternativa más compasiva. Pueden incluso escribirla y tenerla a la mano para cuando surja esta clase de situaciones. Recuerden que construir una autoestima saludable es un proceso, no un destino final. Habrá días mejores y peores, y está bien. Lo importante es desarrollar la capacidad de volver a una relación compasiva con nosotros mismos, incluso después de los tropiezos. Como dijo la psicóloga y escritora Brené Brown, habla contigo mismo como lo harías con alguien a quien amas. Este simple pero profundo consejo puede transformar nuestra relación con nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aportando Algo. Y si les resultó útil, no olviden compartirlo con quienes puedan beneficiarse de este podcast. ¿Cuál es su momento de mayor autocrítica? ¿Qué respuesta alternativa van a practicar esta semana? Me encantaría saberlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.